Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Muy buenas a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz del Dios eterno sea llenando toda la iglesia en este tiempo. Un saludo muy especial para todos en este día, donde estaremos comunicando la palabra rema, la palabra que sale de la boca de Dios para este tiempo. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre. Padre, hoy adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, como un altar, como un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, todo lo que estás haciendo en este tiempo. Amado hermano, amada hermana, amigo, los invito a escuchar esta canción. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Señor, te amamos, te adoramos, tú eres lo mejor de nuestras vidas, tú eres lo mejor que nos ha pasado, Señor, en este tiempo. Padre, lo entregamos todo, estamos dispuestos, Señor, a ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a darlo todo por ti, Señor. Te adoramos en esta hora. Te adoramos, Señor. Necesitamos verte, necesitamos conocerte desesperadamente, Señor, en este tiempo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada alma, cada vida que va a escuchar tu palabra, Señor, en cualquier punto cardinal del globo terráqueo, Padre. Gracias, porque ahí tu presencia lo va a impactar. Tu presencia se va a revelar, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te adoramos en esta hora, Rey de Reyes. Solo tú eres digno, Señor, de alabanza, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu, Padre. Gracias. Amada iglesia del Señor Jesucristo, Dios te bendiga grandemente. El poder de Dios está sobre nosotros, la iglesia, y esto es un tiempo maravilloso en el que vamos a seguir adelante, marcharemos en el poder del Señor Jesucristo. Hoy queremos compartir algo bien interesante, bien importante. Hoy queremos compartir algo, una palabra bastante interesante. Dios quiere
que la iglesia vaya a nuevos niveles. Niveles de revelación, niveles de intimidad. Así que hoy queremos hablar de qué es conocer a Jesucristo, cómo ser íntimos de Él, cómo ser íntimos de Él. Vamos a hablar de niveles de intimidad. Hay algo que Dios anhela y es intimidad con su pueblo, es intimidad, y esto nos va a marcar a nosotros una revelación, una transformación importantísima. Una de las finalidades o como propósitos principales tanto de que Dios creó al hombre en el Génesis como el establecimiento del reino con Jesucristo es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y esto lo podemos lograr solamente a través del conocer a Jesucristo, conocer a Yeshua, el Mesías, de mirarlo a Él cara a cara. Vamos a poder ser transformados. Así que vamos hoy a compartir una palabra que te va a traer transformación. Lo que Dios quiere en este tiempo es incentivarnos, despertar. El Señor me hablaba y me decía: quiero despertar el espíritu de muchos y muchas de mis hijos. Quiero despertar un nuevo anhelo, una nueva pasión de búsqueda del rostro del Señor. Y por eso hoy vamos a hablar. El Señor me estuvo hablando palabras muy específicas. Y hoy vamos a hablar en este tiempo. Gloria sea a Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias. Así que prepárese, abra su espíritu. Esto es un tiempo excepcional, maravilloso. Va a ver al Señor como quizás nunca lo había visto antes. Y esto es poderoso. Mi amado hermano, amigo, usted que me está escuchando, de donde sea que me esté escuchando. Así que vamos adelante. Quiero abrir la escritura con el Salmo 25, versículo 14. Salmo de David. No podía ser de otra persona. Salmo 25, versículo 14. Antes de leer este salmo, el verso 14, sobre todo, quiero contarle algo de cómo está constituido o construido o escrito este salmo. Este salmo está escrito en algo que se llama acróstico, lo que quiere decir que cada verso del salmo está construido a partir de una letra del alfabeto hebreo. El salmo está compuesto por 22 versículos. Lógicamente, cuando lo escribió David, no lo escribió en la separación de versículos que nosotros tenemos, pero sí escribió párrafos o pequeñas oraciones de acuerdo a la letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, si no me equivoco. Ok, el versículo 14, la letra que está en el versículo 14 es la letra 15ª del alfabeto hebreo. Y esta letra es la letra Samek. Samek, la 15ª del alfabeto hebreo. Ahora le voy a hablar de ella y primero voy a leer el verso 14. Quiero que lo leamos, el cual es muy importante. Primero, ahora antes de leer el verso 14, leamos el verso 1 con la letra Aleph. Dice: a ti, oh Yahvé, elevo mi alma. Como el principio de todo. Fíjese, pasámonos al verso 14 y dice: Yahvé es la fuerza de los que le temen. Y el nombre de Yahvé, escuche esto por favor, el nombre de Yahvé es de los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Interesante, vuelvo y repito. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Vuelvo y repito el verso 14 del Salmo 25. Yahvé es la fuerza de los que le temen.
Y el nombre de Yahvé, escuche, el nombre es la identidad, y el nombre de Yahvé es de los que le temen. A ellos, es decir, a los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Escuche, porque esto va a empezar candente, amado hermano, esto va a empezar buenísimo. La letra Samek, que es la letra con la que está construido este verso, este párrafo, es una letra que tiene varios significados, entre ellos el significado de pacto, de matrimonio. Escuche, cuando usted estudia la letra Samek en el alfabeto hebreo, es una letra casi redonda, lo que quiere indicar que es una letra infinita. Cuando David, una de las cosas que me ha mostrado Dios en este tiempo y concretamente en este verso, cuando David escribe este salmo, él está viendo en Dios con la letra Samek, él está viendo en Dios un matrimonio, un pacto eterno, un pacto infinito. Amado hermano, fíjese, por eso el Salmo dice: a ellos, a los que le temen, a los que tienen el nombre de Yahvé, a ellos hará conocer su pacto. Escuche, hoy estamos hablando de cómo somos íntimos de Dios, cómo conocemos al Señor. Y esto es importantísimo, porque el conocer a Dios nos va a llevar a marcar una gran diferencia. No es el que dice conocer lo mismo que el que conoce verdaderamente sin decir. No sé si me pilló esta frase, pero lo que quiero llevarlo a entender es que Dios es un Dios de pacto, de matrimonio. Él se ha pactado con nosotros. Él tiene un matrimonio. Cristo tiene un matrimonio con la iglesia. Es su esposa. Hay un pacto eterno. Hay un matrimonio eterno. La letra Samek redonda es infinita. Habla del pacto matrimonial que Cristo tiene con la iglesia. Palabra clave en el verso 14 de este salmo: conocer. La palabra conocer. A ellos hará conocer su pacto. Conocer es la palabra en el hebreo yadá. Y la palabra yadá en el hebreo significa conocer en gran variedad de sentidos. Escuche bien. Conocer en gran variedad de sentidos. También significa reconocimiento, observación, instrucción, comprensión o comprender, descubrir, experimentar, mostrar o hacer ver, entre otros. He escogido los más significativos. O entre otros. Eso es lo que significa la palabra yadá, es decir, la palabra conocer. O sea, aquellos que son íntimos de Dios, aquellos que tienen el nombre de Yahvé y le temen, a ellos Yahvé se dará a conocer, les dará instrucción, les dará comprensión, les descubrirá, les hará experimentar o les hará ver o mostrar su pacto. Esto es muy diferente, amados hermanos, para el que dice que conoce a Dios de boca. Como decía el profeta: el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es muy diferente a alguien que alardea de conocer a Dios, porque realmente es un nivel de intimidad que Dios marca o que uno de sus hijos ha logrado tener con el Padre. Y quiero abrir con este verso porque se va a basar en toda esta palabra en cómo conocer a Jesucristo. Somos íntimos, hay niveles de conocimiento. Y quiero hablar de eso porque Dios va a despertar un hambre incesable, un hambre insaciable, quería utilizar esa palabra, perdón, un hambre insaciable de conocerlo a Él, de desesperarse por Él. Esto es un tiempo donde esa hambre se despierta. Y déjeme decirle, amado hermano, mi oración es que usted pueda conocer
al Señor Jesucristo como Él desea verdaderamente que le conozca, con un conocimiento pleno, grande, maravilloso, como lo que le acabo de hablar de la palabra yadá en el hebreo, aquí en el Salmo 25, verso 14. Es muy importante, mire, tenemos que desear con todas nuestras fuerzas el conocer a Dios y desarrollar una relación verdadera, una relación íntima con Dios que marque trascendencia en nuestra vida. Nuestra vida tiene que convertirse, óigalo bien, amado oyente, nuestra vida tiene que convertirse en un altar para Dios, un altar de encuentro, un altar de sacrificio. Y esto supone gran sacrificio en nuestras vidas. Tenemos que ser sacrificios vivos, como dice el libro de Romanos capítulo 12. Ahora entramos a esa cita bíblica, pero antes no nos adelantemos. Escúchame bien, cada hombre y cada mujer de Dios que vemos en la palabra estuvieron dispuestos a hacer un altar vivo para Dios, sin importar lo que les costara, sin importar lo que tuvieran que pagar o sin importar lo que tuvieran que perder o lo que ellos quizás estimaban como pérdidas, porque realmente conocer a Dios no son pérdidas, son todo ganancias. Entonces cada hombre y cada mujer de Dios pagó un precio, puso su vida en el altar. Y esto marcó grandes trascendencias, marcó todo un antes y un después en la vida de estas personas. Y fue algo glorioso, fue algo que ellos nunca más volvieron a ser igual. Y quiero tomar solamente dos referencias en el antiguo pacto. La primera voy a nombrar dos patriarcas. Abraham, como no, Génesis capítulo 12, versículo 7. En Génesis capítulo 12, versículo 7, Dios empieza a revelarse a Abraham. Y entonces, en medio de esa revelación que Dios tiene con Abraham, dice la palabra en Génesis capítulo 12, verso 7, dice: y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y entonces Abraham edificó allí un altar a Adonai, que se le había aparecido, o entiéndalo, se le había revelado. Escuche, cuando vemos a hombres y mujeres en la palabra edificando altares, el altar es un símbolo de sacrificio. El altar es un símbolo de encuentro con Dios. Cuando vemos a esta gente, por ejemplo a Abraham, edificando un altar, lo que estamos viendo es que eso representa su corazón, lo que hay en su corazón. Él deseaba hacer un sacrificio para Dios. Por eso Dios, pues, se reveló a Abraham y llegó a decirle: Abraham, mi amigo. Fue algo extraordinario, amados hermanos, fue algo extraordinario. Fue algo extraordinario el nivel de intimidad y el nivel de relación que tuvo este hombre con Dios. Fue algo extraordinario, fue algo extraordinario. Voy a tomar una segunda referencia en el libro de Éxodo capítulo 24. ¿Cómo no hablar de Moisés? ¿Cómo no hablar de Moisés? Mi amado hermano, cuando Moisés cuando dice la palabra en Éxodo que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, que hablaba con él cara a cara. Dice: yo le hablaré a profetas por sueños y visiones, pero a Moisés, a mi siervo Moisés, le hablaré cara a cara. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. El nivel de intimidad que Moisés tenía con Dios, amado hermano. Le dijo Moisés: déjame verte. Y el Señor le dijo: te voy a dejar ver solamente mi costado. Y fue Moisés quien vio el costado realmente de Dios cuando estaba en el monte. Dice la palabra que Moisés era tanto que reflejaba la gloria de Dios, que cuando bajó del monte su rostro, físicamente hablando, resplandecía. Emanaba una luz
luz de su rostro, físicamente hablando. Era tal la luz que emanaba Moisés de su rostro que se tuvo que poner un velo porque los israelitas no lo podían mirar, les daba miedo. Imagínense cómo estaba Moisés lleno de la gloria de Dios. Hay algo verdaderamente que se produce en nuestras vidas cuando nosotros nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores cara a cara. No puede ser eso de que usted se encuentre con Dios y no pasa nada, hermano. Eso no es así. La Biblia me habla a mí, me revela y me enseña por doquier que eso no es así. Todo lo contrario. Cada encuentro con Dios marcó un destino, marcó un cambio, marcó una transformación. Entonces, ¿cuánto llevas buscando un encuentro con Dios? Si es que lo has tenido o no lo has tenido, no lo sé. Pero un encuentro con Dios te va a marcar gran transformación. Y en Éxodo 24:4, le dije, hablando de Moisés, dice, vamos a leer del verso 1, dice: después dijo a Moisés: sube a Yahvé tú con Aarón, Nabá y Abidú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé. Escuche por favor. Pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todos los decretos. Y respondiendo a una voz todo el pueblo dijo: cumpliremos todas las palabras que Yahvé ha hablado. Verso 4. Y escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose temprano, muy de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas, conforme a las 12 tribus de Israel. Escuche, altar. Vemos que aquí Dios le dice a Moisés: Moisés, vas a venir con ellos, pero ellos desde lejos, y tú te acercarás a mí. Y dice que Moisés construye un altar, símbolo de que sus vidas fueron sacrificio a Dios, olor fragante, agradables delante de Dios. Amado hermano, amigo, usted que puede escuchar hoy este audio, esta palabra, Dios nos está llamando en este tiempo a tener verdaderos altares delante de Él. A tener verdaderos altares, verdaderos sacrificios santos, adoración delante del trono de Dios. Ese es el punto de encuentro y el punto del cambio de nuestras vidas. Solo quiero tomar estas dos referencias del antiguo pacto, porque si las tomara todas no terminaríamos esta noche. Así que quiero que tomen en cuenta esto. Hay muchos otros. ¿Y qué no hablar de Jacob? ¿Y qué no hablar de Isaac? ¿Y qué no hablar de Gedeón? ¿Y qué no hablar de tantos otros hombres y mujeres que edificaron altar? Se rindieron al Señor de todo corazón. Entonces, todos estos hombres aprendieron eso. Aprendieron a poner su vida en altar para Dios. Construyeron una relación con Dios íntima. Siempre fue en aumento. Y esto dio pie para convertirse en instrumentos en las manos de Dios de distintas y diferentes maneras. Ellos pagaron un precio, amado hermano. Dios nos demanda. Dios nos habla en su palabra en multitud de versículos. Si queremos verdaderamente estar en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo, tenemos que ser altares vivos, sacrificio vivo, santo, es decir, separado de todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Santo, y esto es agradable delante de sus ojos. Así que hoy el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel de intimidad, a nuevos niveles de revelación. ¿Y qué no hablar de otros hombres neotestamentarios, es decir, del nuevo pacto, como por ejemplo Pablo, Juan? Primero Pablo, vamos a hablar de Pablo, porque aquí nos vamos a introducir en algo bien extraordinario
Quiero que abra su Biblia allí en el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Y quiero hablar de Pablo, un hombre que extraordinariamente conoció al Señor y fue transformado. Fue transformado de una manera sobrenatural. Filipenses 3 versículo 1 dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Mire lo que dice: los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque también yo puedo confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Ahora empieza a hablar de su vida, dice, pasada, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, docto, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Wow, mire Pablo lo que está diciendo. En cuanto a la justicia que hay en la instrucción de Moisés, irreprensible. O sea, era una persona súper, hiper, mega disciplinada. Era una persona extremadamente fuerte, celosa de la ley de Dios, cumplidora. Fíjese lo que dice: fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Fíjese lo que está diciendo. Entonces, verso 7: pero todo lo que eran para mí ganancias lo he estimado como pérdida por causa de Cristo. Me encanta esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, para ganar a Cristo. Verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mire lo que está diciendo, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, para conocerlo a Él. Vuelve y mete la palabra conocerlo. Para conocerlo a Él, estoy en el verso 10, puedes seguirme en la Biblia de las Américas. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, entienda, igual a Él en su muerte. Fíjese pues, y aún llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Hasta el verso 11. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo está diciendo algo aquí glorioso. Está diciendo que él tenía unas cosas que para él en otro tiempo eran valiosísimas. Era lo más valioso que él tenía. Pero dice que eso que él consideraba valioso en otro tiempo, cuando empezó a conocer a Cristo Jesús, lo empezó a considerar como estiércol, dice esta versión. En otras versiones dice basura, o sea, sin importancia, sin nada de valor. ¿Pero por qué? Por solamente el conocimiento de Cristo, por conocerle a Él, por conocer a Cristo. Dice en el verso 8, por conocer, por del conocimiento de Cristo. Por ese conocimiento perdió todas las cosas. Verso 9, para ser hallado ¿en quién? En Cristo, no teniendo su propia justicia, que era mediante la ley, o sea, mediante sus obras, mediante lo que él era capaz de hacer, sino justicia mediante la fe en Cristo, justicia que venía de Dios basada en la fe. Verso 10, para conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Extraordinario, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Si analizamos muy detenidamente, vamos a sacar aquí unas perlas impresionantes, amados hermanos, impresionantes. Otro texto, antes de empezar a enfatizar en este texto, quiero leerlo 3 textos porque voy a hablarle de una palabra clave aquí. Efesios capítulo 3, versículo 3,
13, vuelvo y repito la cita bíblica, Efesios 3, versículo 13 hasta el 19, vamos a leer. Dice: por tanto, otra vez Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese, familia en los cielos y familia en la tierra. Para que os dé, ¿quién? El Padre. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Hombre interior es el espíritu del hombre. Dice, por su espíritu. 17. Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Verso 19, y aquí viene la palabra clave: conocer. Y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¡Wow! Mire lo que dice. Y así conocer el amor de Cristo, que excede, sobrepasa, está por encima de todo conocimiento. Y luego dice, ¿para qué tenemos que tener ese conocimiento? Dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. O sea, de lo que es Dios. La palabra aquí, plenitud, habla de extensión, completo, perfecto, de toda plenitud de Dios. Y la palabra clave es conocer. Habla muchas cosas estos versos, pero la palabra clave aquí es conocer, al igual que en Filipenses 3 que hemos leído. Luego, otra cita bíblica, espérese, ya enfatizaré. Evangelio de Juan, capítulo 17. En el verso del 1 al 3 dice: y estas cosas habló Jesús, levantando sus ojos al cielo, y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna. Aquí viene, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien enviaste. Conocer. Una palabra que habla en estos tres pasajes que he leído: conocer. Conocer en Filipenses 3, conocer en Efesios 3 y conocer en Juan 17. ¿Ok? ¿De qué conocimiento estamos hablando? Cuando analizas estos pasajes bien profundo, te das cuenta que la palabra conocer aquí es la palabra griega gignosko. Hay varias palabras en el griego que hablan de conocer, hay varias. No voy a hablar de eso, no quiero entrar en el estudio del conocer en el nuevo pacto. Solamente quiero hablar de esta porque es la que me interesa en este momento. Y la palabra aquí es la palabra gignosko en estos tres pasajes que acabo de leer. Y la palabra gignosko, fíjate bien, amado hermano, lo que significa conocer, saber absolutamente en gran variedad de implicaciones y aplicaciones. No sé si me acabo de entender esto. Vuelvo y lo repito. Conocer, saber absolutamente en gran variedad de implicaciones, es decir, en las que yo me implico, conozco, y aplicaciones, o sea, que se aplican a diversas formas de conocer. Wow, es interesante la connotación y el significado de esta palabra. Luego tiene otros significados adyacentes: notar, reconocer, sentir, saber, entender, tener, comprender. Cuando Pablo está hablando en Filipenses 3, Efesios 3 y Juan está escribiendo en Juan 17, la palabra gignosko, lo puedes comprobar, amado hermano, hermana, amigo, lo puedes comprobar yéndote a los pasajes originales griegos, las palabras que están escritas allí, lo puedes comprobar con una concordancia Strong. Y cuando Pablo y Juan están escribiendo la palabra gignosko, nos está dando a entender de que Cristo quiere y desea que lo conozcamos de una manera absoluta, como dice la palabra, en gran variedad de implicaciones, o sea, de muchas maneras en las que yo me implico para conocer al Señor, y con diversas aplicaciones, o sea, que se aplica a diversas maneras de conocer.
que lo note, que lo reconozca, que lo sienta, que lo sepa, que lo entienda, que lo tenga, que lo comprenda al Señor. Esto es interesante. Esto ya no habla, amado hermano, de algo simple. Esto ya no habla de una oracioncita todos los días por la mañana. Esto ya no habla de una lectura de media hora todos los días. Esto no habla de eso. Esto está hablando de niveles de intimidad profundos, de niveles de intimidad que te llevan a la transformación, de niveles de intimidad que te llevan a cosas extraordinarias en Dios. Esto no habla de ir a un local el fin de semana y levantar las manos y cantar 4 canciones y escuchar una palabra. No. Esto no está hablando de eso. Esto está hablando de niveles extraordinarios, amados hermanos. Yo necesito saber qué siente Jesús, qué piensa Jesucristo. Yo necesito conocer su corazón. Necesito conocer sus pensamientos. Él está dispuesto a transmitírnoslos de diferentes maneras. Pero claro, como he dicho antes, nuestra vida tiene que ser un altar. Un altar. Eso es importantísimo. Un sacrificio vivo. Y a partir de esta premisa que he plantado ya, de este fundamento que he plantado ya, de lo que es conocer a Dios, conocer a Jesucristo, le voy a hablar de diferentes niveles de la intimidad con Dios. Exactamente de 4 niveles. Voy con el primero, Lucas 17, versículos 7 al 10. Dice: ¿y quién de vosotros que tiene un esclavo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá: oye, pasa enseguida y reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepara algo para que cene yo? Cíñete y sírveme hasta que coma y beba yo, y después de esto comerás o beberás tú. ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había ordenado? Verso 10. Así también vosotros, cuando hagáis todo lo que se os fue ordenado, decid: esclavos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Déjeme decirle algo. El primer nivel de intimidad es el nivel de esclavo. Otras Biblias traducen esta palabra como siervo, pero realmente la traducción más fidedigna es esclavo. Y el primer nivel de intimidad es esclavo. El esclavo solo sirve, no tiene niveles de comunión, prácticamente nulas, como lo dice Cristo en este pasaje, Lucas 17 del 7 al 10. Y eso es un nivel muy básico de intimidad con el Señor. Pero déjeme decirle algo, hay gente que ni siquiera llega a este nivel. Hay gente que ni siquiera llega al nivel de esclavo y lleva años y ni siquiera llega al nivel de esclavo. Impresionante, ¿verdad? El segundo nivel del que les quiero hablar es del cual Cristo les habla en Juan 15. Cristo en Juan 15 les habla: amigo. Les dice: ustedes son mis amigos. Juan 15 versículo 9. Dice: como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí viene el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Ginosco. Impresionante. El segundo nivel que el Señor nos puede llevar a experimentar es el nivel de amigos. Yo lo he catalogado de esta forma.
Y ya ve que el nivel de amigo ya empieza a ascender. Dice, el nivel de amigo conoce lo que el Padre le ha dado a conocer a Jesucristo hasta cierto punto. El nivel de amigo. Entonces yo le estoy hablando de esto para que usted pese cuál es su nivel de intimidad con el Señor. Porque Dios quiere llevarte más allá de lo que tu mente puede imaginar. El único límite es tu mente. Y el tercer nivel del que le voy a hablar está en Mateo 7. Váyase al libro de Mateo 7, versículo 7. El nivel del Hijo. Escuche bien. Mateo 7, versículos 7 al 11. Pedid y os será dado, buscad y hallaréis, llamad y se os será abierto. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuánto más a sus hijos el Padre? Y el nivel de hijo ya nos lleva a otra cosa. El nivel de hijo nos lleva a Romanos 8. Romanos 8, versículo 15. Por favor, váyase ahí rápido. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba es una palabra que habla de intimidad con el Padre, como papito. Abba, Padre. Y dice, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Perdón, lo leo mejor, dice, verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. En el nivel de hijo viene el padecimiento, pero viene el nivel de la gloria. Juntamente padecemos con Él, pero juntamente con Él somos glorificados. Y en el nivel de hijo viene la herencia. Ni el esclavo ni el amigo heredan, pero el hijo sí hereda. El hijo tiene una herencia, heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, de la herencia eterna. El hijo dispone de toda la casa del Padre. ¿Eres hijo, amado hermano? ¿Eres esclavo? ¿Eres amigo? ¿Qué eres para este tiempo? ¿Qué eres? Muchos se llenan la boca de decir que son hijos de Dios. Pero déjame decirte que cuando entramos a la revelación bíblica, la palabra nos deja unos parámetros bien claros de qué es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no se habla o se llama con liviandad. Un hijo de Dios tiene herencia, y eso se tiene que manifestar. Eso tiene que manifestarse. Lógicamente, también el hijo requiere un proceso de madurez para poder heredar la herencia. O sea, Dios no le va a dar herencia a unos hijos inmaduros. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, los primeros versos del 1 al 7. No lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa. El hijo necesita madurez para poder manejar o administrar herencia. Y esa madurez tiene que ver con proceso y con formación. Hasta aquí hemos hablado de 3 niveles de intimidad. Vamos con el cuarto y con el supremo nivel de intimidad. El nivel más grande de intimidad que Dios quiere llevarnos. Apocalipsis, libro de Revelaciones, o Apocalipsis, como usted puede conocerlo, capítulo 19, versículo 7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado, y le fue concedido que se vistiera de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La esposa, el nivel de la esposa. La esposa conoce lo que los hijos no conocen. La esposa tiene acceso al corazón del esposo, el hijo no en cierto grado. La esposa conoce la intimidad más profunda del esposo. La esposa conoce al esposo tal y como él es, en un nivel íntimo de relación. La esposa, somos la esposa, somos llamados la esposa del Cordero. La esposa tiene acceso a las recámaras más profundas, más secretas del esposo. Amados hermanos, ¿cuál es nuestro nivel de intimidad? A la esposa se le ha dado de conocer y se le ha dado de vestirse de lino fino, y se le ha dado a conocer lo que a nadie jamás se le ha dado a conocer. La esposa tiene acceso a ese nivel de revelación. La esposa. No somos novias, somos la esposa. Muchos dicen que somos la novia y que nos tenemos que casar en las bodas en el cielo. Déjeme decirle, hermano, que eso está totalmente torcido de lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos la esposa. En el momento que Cristo estableció su reino, estableció su iglesia, se desposó con ella. Es decir, se casó con ella. Hay un establecimiento de matrimonio, de pacto. Abrí la lectura hablando con pacto, con matrimonio. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de Dios y el antiguo pacto, Dios, y en varios libros de los profetas, sobre todo en uno en particular que es el libro de Oseas, pero en todos Dios habla de que Él es marido para Israel, Él es esposo, y que Israel en multitud de ocasiones lo traicionó y se fue tras dioses ajenos, fornicó y adulteró con otros dioses. Entonces Dios siempre ha tenido esa imagen y nos ha dado el ser la esposa. Hay un salmo que el Señor me llevó a descubrir hace tiempo, que es el Salmo 45, y habla del amor del esposo, el amor de la esposa, el rey. Lo voy a leer rápidamente. Salmo 45. Dice: al director del coro, sobre los lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amor. Lirios. Otra traducción posible sobre esto puede ser melodía sobre 6 cuerdas. Y dice así, empieza el profeta cantando esto y dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es como un buril de diestro escriba. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con gloria y majestad. Cabalga en tu majestad. Triunfa por causa de la verdad y la mansedumbre y la justicia. Tu diestra te guiará a hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti. Tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Oh Elohim, tu trono es eterno y para siempre. Ahí está hablando, oh Dios, tu trono es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil alegran instrumentos de cuerda. Hijas de reyes están entre tus nobles. Y aquí viene, fíjese, esto es una descripción hasta el verso 9 del rey, de Jesucristo, del Dios. Y dice, verso 9, segunda parte: a tu diestra está la novia, con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, aplica tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre,
y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Verso 12. Y las hijas de Tiro vendrán con ofrenda, los más ricos de los pueblos implorarán tu favor. Toda gloriosa es la princesa en su aposento. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada ante el rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas que serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y con regocijo, y entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Escuche, los hijos de la reina, los hijos de la esposa, los hijos de la iglesia o los hijos de la iglesia, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré que la memoria de tu nombre sea recordada en todas las generaciones, por lo cual los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Los salmos son canciones proféticas. Aquí los hijos de Coré estaban profetizando la relación del esposo con la esposa, del rey y la reina, de Jesucristo y la iglesia. ¿Qué nivel de intimidad tenemos? Porque Dios nos quiere llevar mucho más allá de lo que nosotros pensamos, mucho más allá de lo que nosotros creemos. Dios quiere llevarnos a niveles grandes de intimidad, amados hermanos. Cantares es un libro también que habla de la relación de Cristo y su iglesia. Hay varios versículos. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 16 dice: mi amado es mío y yo soy suya. Escuche, el nivel de intimidad de la esposa es lo más grande que puede haber, y Dios nos quiere llevar, Jesucristo nos quiere llevar. Ahora, como dije al principio, antes de empezar a ministrar la palabra, dije cuál es el objetivo del evangelio. Y dije que es restaurar la imagen de Dios, porque la imagen de Dios fue perdida en el hombre. Recuerden el Génesis, primeros capítulos. Dios hizo al hombre con su imagen, plasmó en él su imagen, lo cual el hombre perdió a causa de la caída del pecado. Pero Jesucristo vuelve y restablece el diseño original. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar intimidad con Dios y empezamos a entrar en niveles de conocimiento extraordinarios, hay una cosa que se va a producir en nuestra vida de una manera excepcional como resultado de esos encuentros íntimos. Yo dije algo antes: ningún hombre que conoció a Dios en cualquier nivel que lo haya conocido volvió a ser el mismo. Ningún hombre fue el mismo. De la misma manera, cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos a entrar en relaciones íntimas con Él, no volvemos a ser los mismos. Nunca, jamás y para siempre. Nunca, jamás y para siempre. Escúcheme bien. Nunca, jamás y para siempre volvemos a ser lo mismo. Y hay un nivel de gloria que empieza a plasmarse sobre nosotros. Quiero leerle este verso. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo desde el verso 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Y es interesante lo que dice este versículo. La libertad del Espíritu está dada a nuestras vidas para mirar al Señor cara a cara, para tener encuentros con Él de intimidad. Cada encuentro te va a marcar una transfiguración o una transformación. Y aquí está la base de la intimidad, amado hermano. Por eso, cuando somos un altar de adoración y empezamos a entrar en niveles de conocimiento de la gloria de Dios, vuelvo y lo repito y lo reafirmo, no volvemos a ser iguales.
La palabra nos dice que cuando vemos la gloria de Dios. La gloria es la imagen de Dios, es la manifestación, la esencia de la identidad de Dios. Somos transfigurados. Esta versión la traduce así: transfigurados. Otras versiones en la Biblia, quizás si usted está leyendo las Américas, dice somos transformados. También está bien, pero voy a entrar en el análisis de esta palabra. Antes de ello, quiero leerle, porque la misma palabra también aparece y la escribe Pablo. Pablo era una persona que se familiarizó con esta palabra. Pablo lo escribe en Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, y aquí está hablando del hombre como un altar de adoración. Fíjese, dice, así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios. Estoy leyendo 12:1. A presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santo y agradable ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Ojo, mire, hablamos de sacrificio, volvemos al sacrificio. Hablamos al sacrificio vivo. Fíjese lo que está escribiendo Pablo. Dice que somos un sacrificio, presentar vuestros cuerpos, como un sacrificio que está viviendo santo y agradable ante Dios. Y esta es la verdadera adoración. Adoración no es eso que canten dos personas con instrumentos, toquen y uno cante. Eso no es adoración, hermano. Eso es parte, una pequeñísima parte. Adoración es un altar. Y el altar es nuestro corazón. Altar no es eso que muchos ministros e iglesias y mucha gente hoy en día llama, ay, el altar de Dios, y hay una trilo, una tarima. Eso no es altar. Déjese eso, que eso no es altar. El altar somos nosotros, es nuestro corazón. Somos un altar vivo, un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque esta es la mejor manera de adorarlo. Y voy con el verso 2. Y no os adaptéis o conforméis a este mundo, sino sed transfigurados. La misma palabra que les leí en Corintios. Sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis o entendáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Escuche bien, si no hay transfiguración o transformación, usted no va a entender la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ser altares vivos, sacrificios vivos. Y aquí voy con la palabra clave. La palabra clave aquí es la palabra transfigurados. Transfigurados. Pablo utiliza esta palabra tanto en Corintios como en Romanos, como hemos acabado de leer. Y en el griego es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra en español metamorfosis. O sea, un cambio de naturaleza. Y el significado de esta palabra es ser cambiado, ser transfigurado o transformado. Cambiar todo, cambiar de naturaleza. Y he hecho un estudio un poquito más profundo, he ido un poquito más profundo en la palabra metamorfo. Y la palabra metamorfo es una palabra compuesta, deriva de dos raíces griegas. La primera es meta y la segunda morfo. Es una palabra compuesta de dos raíces griegas. La palabra meta, escúchelo bien, amado oyente, la palabra meta significa acompañamiento, transferencia, composición, entre otros. Y la palabra morfo significa moldear. ¡Wow! ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando que cada encuentro con Dios en intimidad, cada encuentro con la faz, con el rostro de Jesucristo, nos va a marcar a nosotros un metamorfo. Es decir, nos va a moldear, nos va a transformar, nos va a cambiar la naturaleza. Y la palabra meta, de la raíz meta, como dije, es una transferencia, es una composición, acompañamiento. O sea, esos encuentros con Dios, esos encuentros con la faz, con el rostro de Jesucristo, va a ser una transferencia de su imagen, de la esencia que Él es a nosotros. Y eso transformará nuestra vida para siempre. Entonces, si usted lleva años en el evangelio y sigue siendo el mismo, amado hermano, amado amigo, déjeme decirle algo. Por franco que le suene, ha estado perdiendo el tiempo.
Porque la esencia del evangelio, la esencia de Jesucristo es la transformación del hombre, lo que es lo mismo, lo que le dije antes, la recuperación o el restablecimiento de la imagen de Dios que el hombre perdió en el Génesis. No puedo ser igual, no puedo seguir igual cuando yo me encuentro con Jesucristo cara a cara. No puedo ser igual. No hay cabida para la monotonía o la igualdad. Hay cabida para una transfiguración, un moldear, una transferencia de la imagen de Dios. Por eso viene la palabra de allí, metamorfosis. No tiene nada que ver la oruga con la mariposa. Cambia totalmente de naturaleza. La oruga se arrastra, la mariposa vuela. ¡Wow! Dios te quiere llevar a nuevos niveles de intimidad. Y el resultado de nuevos niveles de intimidad, Dios te quiere llevar a nuevos niveles de naturaleza espiritual. Para que vueles, mi amado hermano, hermana, tú que me estás escuchando. Para que vueles, tengas un vuelo en el espíritu y seas transformado y a su vez puedas ser un instrumento de transformación a otros. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Un instrumento de transformación. No vuelves a ser el mismo. Gloria a Dios. Padre, gracias. Hay algo que está sucediendo en este momento, y es que el Espíritu de Dios quiere despertarte de todo el letargo espiritual, quiere llevarte a volar en el hombre interior, es decir, en el Espíritu. Quiere que lo conozcas íntimamente. Mi pregunta es, ¿conoces al Señor cuando sonríe? ¿Has visto al Señor sonreír? ¿Has visto al Señor enojarse? ¿Has sentido la indignación del Señor? ¿Has visto al Señor dar de su favor y de su gracia? Escúchame bien, amado hermano. Cuando tú tienes un conocimiento de Él, pleno, profundo, del que estamos hablando, tú sabes cuando Él se ríe. Puedes oírlo, puedes verlo, puedes sentirlo. Tú sabes cosas de su persona, de su personalidad. Amado hermano, no es una locura lo que se te está hablando, no es una herejía, es una realidad. Porque la Biblia nos dice: el que se une al Señor no son dos, es un espíritu con Él. Es un nivel de intimidad y un nivel de unidad con Él. Amado hermano, la imagen de Cristo es puesta en nosotros. La imagen de Cristo es puesta en nosotros a través de esos niveles de intimidad. Ahí mismo en Romanos 8, en Romanos capítulo 8, versículo 29, usted va a ver el objetivo principal de la imagen. Dice, versículo 29 de Romanos 8: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados o formados, que tengan el mismo patrón de forma, conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él el primogénito entre muchos hermanos. Escuche, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro gran llamamiento y sumo llamamiento. Este es el llamamiento más grande que tenemos: ser la imagen de Jesucristo. Wow, importantísimo. He dicho que la finalidad del evangelio es transformarte a la imagen de Jesucristo, modelar a la imagen de Jesucristo. Fue lo que el hombre perdió en Génesis 3. Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen. Dios plasmó cosas de Él en el hombre. Podríamos entrar incluso más profundo en ese punto, pero no lo vamos a hacer. Dejémoslo ahí. Pero Dios, a través de Jesucristo, restableció esa imagen. Y esa imagen solamente puede venir a nosotros. Solamente puede venir a nosotros a través de un conocimiento y una intimidad con Él. Voy a leer una escritura más. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 1,
versículo 2 y 3. Vamos a leer del verso 1, del 1 al 3. Dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo también los siglos, en quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice la palabra? Que el Hijo es la imagen viva del ser de Dios. Por eso Cristo le dice a Felipe le dice: ay Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. ¿No has conocido al Padre? Entiende que el Padre es en mí y yo soy en el Padre y somos uno. Claro, Cristo es el Dios y la esencia, el resplandor de la misma imagen del ser de Elohim, del ser de Yahvé, del Dios eterno. Amado hermano, y esta es la meta: ser transformados. Y esto me lleva a pensar: ¿cómo es tu intimidad con Dios? Nos lleva a preguntar: ¿cómo está siendo nuestra intimidad? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, voy a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, llévanos a ser transformados, llévanos a ser transfigurados, llévanos a conocerte de una manera profunda, Señor. No tener un conocimiento de esos conocimientos muertos, de esos conocimientos que vienen por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que su fin es muerte, no, sino a tener ese conocimiento que expresa vida, ese conocimiento que transforma el espíritu, el alma y el cuerpo, ese conocimiento que nos lleva a conformarnos o a formarnos a la misma imagen del Hijo, a la imagen del Dios eterno, a la imagen del Todopoderoso, Señor. Padre, gracias. Toca, Señor, cada corazón, cada espíritu. Imparte vida. Imparte vida en este momento, Señor, a través de la palabra. Toca cada corazón, cada espíritu. Escucho al Señor decir: quiero llevarte a otro nivel de intimidad. Quiero llevarte a mostrarte la extensión de mi reino. Quiero llevarte a conocer mis pensamientos y mi corazón, dice el Señor. Quiero poner mis pensamientos en ti. Quiero poner que desees lo que yo deseo, dice el Señor, para conceder los deseos de tu corazón, pero no aquellos deseos que vienen fuera de mi corazón, sino los deseos de mi corazón puestos en tu corazón. Padre, gracias. Oh Padre, gracias. Tócalo, Señor. Hay un nuevo despertar. Veo un nuevo despertar. Veo una luz que empieza a emanar en el espíritu de algunas personas que están escuchando esta palabra. Veo una luz que empieza a salir en su vientre. Si usted empieza a sentir algo en su vientre, como como en la parte del ombligo, un poquito más abajo, póngase su mano ahí. Hay un nuevo despertar. Veo en el espíritu una luz, un nuevo despertar del espíritu de esta persona. Padre, ahora se despierta, se abren los sentidos espirituales, el oído, el ver, el sentir, el tacto, se abren los sentidos espirituales ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, para empezar a intimar ahora. Dice el Señor: estoy poniendo una nueva hambre,
una hambre insaciable en tu corazón de búsqueda. Dice el Señor, quiero preparar a muchos en este tiempo para llevarlos a nuevos niveles de intimidad y llevarlos a niveles de imagen de mi Hijo Jesucristo, dice el Padre. Quiero llevarlos a conformarlos, a formarlos a la imagen de mi Hijo Jesucristo para que sean objetos o instrumentos de transformación para otros, para que no tengan conocimiento adquirido, conocimiento almacenado, sino sean la expresión de la imagen de Jesucristo, la expresión del Cristo en amor, la expresión del Cristo en poder, la expresión del Cristo en humildad, la expresión del Cristo en gozo, la expresión del Cristo vivo que reina. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tócalos, Espíritu de Dios. Tócalos, Señor. Tócalos, Rey de Reyes. Tócalos, Padre amado, Señor, en este tiempo. Tú eres grande, Señor. Grande y maravilloso, Rey de Reyes. Alabado eres y exaltado eres, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Padre amado, Señor. Recibe la unción del Espíritu que te llevará a más, a más, a más. Recibe. Veo gente ahora que está siendo tocada por el Señor. Veo gente mientras que yo estoy ahora mismo ministrando y estoy en proceso de grabación. Veo gente que Dios está tocando. Veo en el mundo espiritual, veo gente que Dios está tocando, que está siendo tocada por la presencia, que los está llevando a sacudirse y quiere despertar algo nuevo en ellos. Lo veo en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea, así sea. Amado hermano, amada hermana, Dios lo bendiga grandemente, que sea de bendición y que esta palabra lo lleve a anhelar la transformación y anhelar el corazón del Padre que está esperando por usted, está esperando por nosotros. Dios lo bendiga grandemente. La paz del Señor Jesucristo con ustedes.